Vamos entonces a continuar con Reino Animalia, que ustedes empezaron ayer. Ustedes ayer estuvieron viendo puntualmente dentro del Reino Animalia la clasificación, vieron que dentro del Reino Animalia tienen algunas características en común, todos los individuos que pertenecen al Reino Animalia, como por ejemplo, siempre son heterótrofos por ingestión, siempre son multicelulares, siempre tienen célula eucariota, no tienen pared celular. Recuerden que es una característica cuando nosotros vimos célula, nosotros dijimos que había una diferencia entre la célula animal y la célula vegetal, y una de las diferencias era que la célula animal no tiene pared. Pero empezaron ustedes a ver cómo la profundidad, ¿sí? Vimos que dentro de, a ver, ustedes solamente ven un subreino, que es el subreino Eumetazoa. La realidad es que dentro del reino Animalia hay otros subreinos más, que ustedes no los ven, pero se concentran en el subreino Eumetazoa. Dentro del subreino Eumetazoa, a su vez, se concentran en los animales que pertenecen al clado Bilateria, que básicamente significa que tienen simetría bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de un eje longitudinal yo puedo establecer que la mitad izquierda es una imagen especular o es igual a la mitad derecha. ¿Sí? También me imagino que habrán visto ayer que tenemos una parte anterior, una parte posterior del animal. La anterior es la parte que va hacia la cabeza, la posterior o caudal la que va a la cola. Y también podríamos hablar de la parte ventral y de la parte dorsal. Ventral viene de vientre. Quiere decir que si nosotros nos miramos nosotros, ventral es esta parte de adelante y dorsal es la parte donde está la columna. ¿Sí? Dentro de los animales con simetría bilateral, ustedes volvieron a hacer una clasificación, vieron algunas características, como por ejemplo la cefalización, pero volvieron a hacer una clasificación, ¿sí? Todos los animales que tienen simetría bilateral son triblásticos. ¿Qué significa triblásticos? Ya dijimos qué significaba que tenían simetría bilateral. ¿Y qué significa triblásticos? Que tienen 3 capas embrionarias, ¿puede ser? Bien, que tienen 3 capas en el embrión. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas capas del embrión? Ectodermo, mesodermo, Ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿puede ser? ectodermo, mesodermo y endodermo. Quiere decir que todos los animales que ustedes van a ver, que son del clado bilateralia, son triblásticos, pero a su vez hacemos una subclasificación. ¿Qué es la subclasificación? En acelomados, pseudocelomados y celomados. Y para eso me voy a concentrar en estas 3 imágenes, ahí voy a poner un poquito, me voy a concentrar en esta imagen que ustedes ven acá, que la tienen en el cuadernito también, por ahí se ve media chiquita, pero acá, pero más o menos para que entiendan, esto que tienen acá es un acelomado. ¿Qué quiere decir acelomado? Yo acá tengo ectodermo, tengo mesodermo, tengo endodermo, y fíjense que no hay ninguna cavidad entre las 3 capas, solamente tengo la cavidad digestiva. Eso significa que es un acelomado, que no tiene celoma. El celoma es, por definición, una cavidad llena de líquido que se encuentra dentro del mesodermo. Esto que tienen acá es un pseudocelomado. ¿Qué quiere decir esto? Ectodermo, mesodermo, y entre el mesodermo y el endodermo hay una cavidad que se llama pseudoceloma. Entonces, en los pseudocelomados, la cavidad está entre el mesodermo y el endodermo. Es esta cavidad que ustedes ven acá, en el medio. ¿Cuál es la diferencia con el celomado verdadero? Que el celoma está dentro del mesodermo. Es una cavidad llena de líquido que está dentro del mesodermo. Entonces tengo ectodermo, el mesodermo, que es esto naranjita con su cavidad adentro, fíjense acá, y después viene el endodermo.
Entonces, dentro de los con simetría bilateral, vamos a volver a hacer una división en acelomados, pseudocelomados y celomados. ¿Se entiende la diferencia entre los tres? ¿Se entiende la diferencia? Profe, yo tengo una duda. En la parte del pseudocelomado, ¿se lo diferenciaba el celoma? ¿Por qué motivo? Porque Porque, el celoma está dentro del mesodermo. Esto que vos tenés acá, el celoma verdadero está dentro del mesodermo. En cambio, en los pseudocelomados hay una cavidad entre el mesodermo y el endodermo. No está dentro del mesodermo, sino que la cavidad está entre el mesodermo y el endodermo, que es esa cavidad que vos ves acá. Entonces lo que cambia es que el celoma verdadero está dentro del mesodermo. Y acá la cavidad en el pseudocelomado la tenés entre el mesodermo y el endodermo. Eso es lo que lo define al pseudocelomado del celomado. ¿Se entiende? sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, ustedes empezaron con la profe Ana, porque ella me dijo, con los acelomados, que son los primeros que ustedes van a ver. ¿Sí? Los que no tienen celoma. Dentro de los acelomados vamos a ver el filum de los platelmintos. Platelminto significa gusano chato, gusano plano. Eso quiere decir que no es el típico gusano cilíndrico que ustedes ven, que, no sé, si ustedes se imaginan, por ejemplo, un gusano de la tierra, una lombriz de tierra, es cilíndrica. Bueno, en este caso, los gusanos, los platelmintos, se caracterizan porque si yo los miro, son planos, parecen una hoja de papel, son chatos. Entonces eso significa platelmintos. Dentro del filum de los platelmintos vamos a tener características que son propios de ellos, pero a su vez vamos a volver a hacer una división en clase tremátoda y clase sextoda. Recuerden, todos estos no tienen celomas, son acelomados. Entonces, ustedes llegaron a ver ayer algunas características que tienen los platelmintos, que son estos gusanos planos, como que tienen una sola abertura que es la boca, no tienen sistema circulatorio, tienen respiración por difusión, es decir, no tienen ningún tipo de sistema respiratorio, sino que respiran a través de su piel por difusión. La excreción la hacen por protonefridios. Los protonefridios son como, imagínenselo, como si fueran agujeritos que tienen por donde hay unas células que se llaman células flamígeras, que son células que se baten y permiten la salida del desecho por esos agujeritos. Entonces, estas características que ustedes vieron ayer con la profe Ana son características comunes a todos los platelmintos. Lo que nosotros vamos a ver ahora es, por un lado, la clase trematode y por otro lado, la clase sextode. La realidad es que si ustedes se fijan en el cuadernillo, les menciona dos clases más, turbelaria y monogénea. Les menciona turbelaria, monogénea, tremátoda y sextoda. Ustedes solo ven representantes de la tremátoda y la sextoda, ¿sí? Pero existen dos clases más, que son la turbelaria y la monogénea. Por ejemplo, en la clase, para que tengan una idea, no es que vamos a preguntarles, porque no los ven a los representantes, pero en la clase monogénea, la mayoría son parásitos de peces, y en la clase turbelaria, la mayoría son gusanos planos, planarias, pero de vida libre. Entonces ustedes se van a concentrar solamente en la tremátoda y la sextoda. Y vamos a empezar primero con la clase tremátoda. Empezamos con la clase tremátoda. Dentro de la clase tremátoda vamos a ver dos representantes importantes. Uno se denomina fasciola hepática, que es esto que tienen acá, que ustedes lo ven grande, pero en realidad es microscópico, causante de la fasciolasis. Básicamente, este individuo se encuentra, tiene un ciclo vital bastante particular. ¿Por qué? Porque nosotros y los animales herbívoros somos su huésped definitivo. De decir que es donde vive.
donde se queda. Pero tiene un huésped intermediario que es el caracol, puntualmente un caracol que se llama del género Limanea, donde él en ese caracol lo que va a hacer es permanecer un determinado tiempo, reproducirse dentro del caracol y nada más. Porque su huésped definitivo somos nosotros, como les dije, los herbívoros. ¿Cuál es el problema o cómo lo podemos contraer? Podemos contraer a la fasciolasis por ingerir agua contaminada o plantas que tengan enquistado a este hermoso individuo que se llama metacercarias. Las metacercarias, si ustedes las observan, es la larva enquistada. Y ustedes me van a decir, ¿cómo en una planta? Bueno, hay muchas plantas que se cultivan en agua. Por ejemplo, el berro, la lechuga, también a veces la alfalfa. Entonces, son microscópicos, yo no los veo, y puede que venga inquistado este individuo. De hecho, en la zona de la Valle, por ejemplo, es muy común cultivar el berro a la orilla de la acequia, y por la orilla de la acequia pasa agua. Entonces, esto es muy común. ¿Saben cuál es el problema de este individuo? Este individuo se aloja, una vez que yo lo ingiero, se aloja me tapa los conductos hepáticos, es decir, los conductos del hígado, que salen del hígado. Entonces empiezo a tener síntomas propios de que mi hígado empieza a funcionar mal. Dolor en el epigastrio, que es como el famoso dolor en la boca del estómago, también agrandamiento del hígado, que eso se llama hepatomegalia, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, disminución del apetito, puedo tener dolores musculares, dolores en las articulaciones, pueden aparecer urticarias. ¿Y cuál es el problema de esto? Que como yo les dije, yo lo que me como es o la planta con las metacercarias o el agua. Y el problema es que las plantas generalmente uno las cocina para comer, no cocina la lechuga o el berro para comerlo. Entonces, como no lo cocina, no destruye a la metacercaria. Ese es el problema. Entonces, esto, chicos, es muy común. Por eso se llama fasciolasis hepática, porque se llama fasciola hepática el individuo, porque lo que hace es se aloja en los conductos hepáticos y al alojarse en los conductos hepáticos empieza a funcionar mal justamente nuestro hígado. Una de las características que es muy importante que destaquen, y les voy a pedir por favor que lo pongan grande, gigante y enorme, es que estos individuos que estamos viendo de la clase tremátoda tienen ventosas. ¿Qué son ventosas? Imagínense como sopapitas que le van a permitir adherirse al huésped. Entonces, la clase tremátoda tiene ventosas, y aclaro esto porque es una diferencia muy importante con la clase céstoda. Entonces, tiene ventosas alrededor de la boca y su boca es anterior, es decir, está en la parte anterior del animal. Pero por favor, pongan bien grande que este individuo tiene ventosas y también tiene una cubierta. Estos individuos de la clase tremátoda tienen una cubierta que los protege de lo que vendría a ser dentro del huésped, es decir, cuando el huésped, cuando entran al huésped, al tener como esa cubierta, les da una... Pero lo que más me importa que destaquen de los individuos de la clase tremátoda, que ahora vamos a ver otro, es esta parte de que yo les digo que tiene ventosas, que son como sopapitas que les permite adherirse al huésped. No les sirve para alimentarse, solamente les sirve para mayor adhesión al huésped donde entra. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto. Vamos a ver otro individuo dentro de la clase tremátoda, que se llama esquistosoma, que lo tenemos por acá. Esquistosoma, esquistosoma manzoni se llama su nombre, me produce lo que se llama la esquistosomiasis. Básicamente, esquistosoma también pertenece a la clase tremátoda, quiere decir que
también tiene ventosas y se la llama fiebre del caracol. Y les voy a contar el porqué. La larva de esquistosoma penetra la piel humana. Puede penetrar la piel humana. Y tiene dos hospederos como el otro. Tiene un hospedero definitivo, como nosotros, y un hospedero intermediario que también es un caracol de agua que se llama, es del género Bionfalaria. Este esquistosoma, la larva de esquistosoma, atraviesa la piel. ¿Y cuál es el problema? Que una vez que entra, ingresa al torrente sanguíneo. Y al entrar al torrente sanguíneo, los huevos se alojan en el hígado y en el vaso, bloquean los vasos sanguíneos y los rompen. Entonces la persona, o en la persona, genera hemorragia, anemia, también puede presentar fiebre, decaimiento. Y este esquistosoma también lo encuentro en el agua. Entonces, el esquistosoma también pertenece a la clase tremátoda, por lo tanto también tiene ventosas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda de los individuos de la clase tremátoda? ¿No? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué quiere decir? Porque en el apunte de clase dice clase trematodes y entre paréntesis dice duelas. ¿Qué Claro, quiere decir? porque eso es lo que justamente te iba a decir, gracias, Mari. A los individuos de la clase tremátoda se los llama duelas. Y a los individuos de la clase que vamos a ver ahora, que es la céstoda, se les llama tenis. Entonces, uno dice que dentro del filum platelmintos están las duelas y las tenias. Las duelas son los individuos de la clase tremátoda y las tenias los individuos de la clase céstoda. Entonces, antes que sigamos, fíjense, miren que se me trabó el power, ahí está. Fíjense, acá tenemos un poco el ciclo de vida del esquistosoma, ahí están los síntomas, como yo les dije, fíjense que ahí les muestra cómo dentro del caracol, el caracol produce las larvas y después nosotros consumimos el agua y al consumir el agua ingresa a nuestro organismo. ¿Sí? Este es como el ciclo de vida de lo que vendría a ser esquistosoma. Entonces, lo que más me interesa que ustedes entiendan es que, más allá de lo que causa, si uno consume agua potable, con el tratamiento que se le hace, igual, a ver, el problema de esto básicamente es cuando yo, ¿cómo destruyo estas larvas, estos individuos, estos microorganismos? No son microorganismos, a ver, el término micro viene de que es pequeño y yo no lo puedo ver, ¿sí? Obviamente las larvas son casi invisibles, casi que no se ven con el ojo humano, pero este grupo de animales, son animales, tienen la particularidad de que al estar en el agua, cualquier cosa que yo, no hace falta que tome el agua, porque por ejemplo, si yo lavo un alimento con ese agua, también lo puedo ingerir. No es solamente el consumo del agua. Estos no forman metacercarias, pero sí los que vimos antes, que es la fasciola, que se enquistan, forman como un quiste donde la larva queda adentro en el vegetal. Y lamentablemente, chicos, esos quistes no se ven a simple vista. No es que uno dice, bueno, yo me voy a poner a fijar si cuando compro el berro veo, no los van a ver. Entonces, ese es el problema. Y encima, al encontrarse en vegetales, uno los vegetales no los cocina. Entonces, ahí es cuando puede contraer sobre todo la fasciola, ¿sí? Porque en el caso del esquistosoma, la larva penetra la piel, o sea, atraviesa directamente la piel. Entonces, todos estos que acabamos de ver pertenecen a la clase tremátoda. Nos vamos a ir ahora a otra clase, también dentro del platelmintos, que es la clase céstoda, que son las famosas tenias. Esta no hay manera que no la vean, porque es enorme. ¿Sí? La clase céstoda es la que nosotros le llamamos las tenias. Tienen algunas características y la más importante que tienen, y escuchen bien, es que no solamente tienen ventosas, sino que también tienen ganchos. ¿Qué quiere decir?
también los ganchos les sirve, además de las ventosas, para adherirse a los tejidos del huésped al que infectan. Entonces, la clase tremátoda tiene ventosas y la clase céstoda tiene ganchos y ventosas, las dos. Tiene el cuerpo separado en proglótides. Puede llegar a tener hasta 2000 proglótides. Esos son proglótides. Esos segmentitos que ustedes ven acá, todos son proglótides. Esta es la famosa lombriz solitaria, uno de los ejemplos. Pueden llegar a medir los mismos metros que nuestro intestino, chicos. Son hermafroditas, es decir, que tienen los dos sexos. El individuo tiene el sexo masculino y el sexo femenino, el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Y dentro de estas, de lo que llamamos las tenias, tenemos la particularidad de que hay varios tipos de tenias. Pero lo que más me importa a mí son tres cosas. Que entiendan que tienen ventosas y ganchos, que son hermafroditas, que tienen proglótides, ¿sí? Que son estos segmentos que tienen, que lo van formando, y absorben el alimento directamente a través del contenido intestinal del huésped. Es decir, absorbe, por ejemplo, si yo tengo la tenia, yo como alimento, y el alimento que yo como lo absorbe la tenia. Como está alojada en mi intestino, absorbe el alimento que yo ingerí. No tienen boca, no tienen órganos de los sentidos, no tienen encéfalo y no tienen cavidad gastrovascular. Entonces, dentro de este grupo de tenias, que justamente la enfermedad se llama teniasis, porque justamente es causado por tenias, tenemos distintos tipos de tenias. Tenemos la tenia solium, que es la tenia del cerdo, la tenia pisiformis, que es la tenia del perro, y la tenia saginata, que es la más conocida como lombriz solitaria. Dentro de eso, tenemos que entender lo siguiente. Las tenias tienen distintos hospederos. Por ejemplo, la tenia saginata, que es la tenia de la vaca, que es la famosa lombriz solitaria, el hospedero intermedio es la vaca y el definitivo somos nosotros. En la tenia solium, que es la del cerdo, el intermedio es el cerdo, el definitivo nosotros. En la tenia pisiforme, que es la del perro, el intermediario es un pez y el definitivo es el perro. Las tenias, chicos, no son como los que vieron ustedes antes en la clase tremátoda. Estos miden metros. O sea, a estos los ven. ¿Saben cuál es el problema con estos? Que uno generalmente lo que ingiere, ¿cómo me contagio yo, por ejemplo, una teniasis? Consumiendo cerdo o consumiendo vaca. Porque generalmente lo que uno consume de estos individuos es la carne mal cocida con los quistes. Entonces está enquistado y llego al intestino y se desarrolla el parásito. Es decir, yo me como el quiste de esto, está enquistado, la carne no la cocino correctamente, y ese quiste, cuando llega al intestino, desarrolla el adulto, que vendría a ser esta tenia que mide metros y metros. De hecho, si ustedes buscan en internet, yo siempre cuando estamos en presencialidad, se los hago buscar, buscan videos de cómo se saca la tenia de un intestino, y empiezan a ver los metros de tenia y tenia y tenia que tiene una persona dentro de un intestino. O sea, no es minúscula. Sí, cuando nosotros la ingerimos y la carne está mal cocida, por eso siempre se insiste en el consumo de carne cocida, yo puedo ingerir a esta tenia, o sea, en realidad no ingiero la tenia gigante, sino que ingiero los huevos enquistados, y cuando los como, dentro de mi intestino empieza a desarrollarse y empieza a crecer, va agregando proglótides y cada vez va creciendo más. Entonces, esta es la famosa lombriz solitaria, que la tienen que haber escuchado alguna vez. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe, se entendió. Acá fíjense que está lo que yo les estaba diciendo de las distintas tenias y los huéspedes intermediarios y los huéspedes definitivos, ¿sí? Fíjense que acá está lo del ciclo que yo les dije: consumo la carne mal cocida,
y al consumir la carne mal cocida tengo el quiste, lo ingiero y lo desarrollo en mi interior. ¿Sí? Se desarrolla el adulto en mi interior. Entonces la persona empieza a perder peso, empieza a volverse anémica, empieza a tener déficit de calcio, déficit de hierro, y cada vez la persona se va sintiendo peor, va perdiendo peso y no sabe por qué. Y es porque todo lo que come lo absorbe la tenia. Entonces la persona cada vez, o sea, se va como matando de a poco, diríamos, porque va absorbiendo todos los nutrientes que nosotros vamos ingiriendo. Entonces de esa manera la persona tiene déficit nutricional. Entonces, esto que hemos dicho es que hemos visto el Phylum Platelmintos, la clase Tremátoda y la clase Céstoda. Clase Tremátoda es lo que llamamos las duelas, clase Céstoda es lo que llamamos las tenias. La tremátoda tiene ventosas, la céstoda tiene ventosas y ganchos. Recuerden que ni las ventosas ni los ganchos sirven para alimentarse, sirven para adherirse. Para adherirse, por ejemplo, en el caso, imagínense la tenia, le va a permitir adherirse mejor a las paredes del intestino del hombre. Al tener esas ventosas y esos ganchos, se adhiere mejor a la carne. Bien, hemos visto los acelomados, platelmintos. Vamos con el segundo grupo, pseudocelomados. Estos recuerden que son los que tienen el pseudoceloma, es decir, la cavidad se encuentra entre el mesodermo y el endodermo. Dentro de estos pseudocelomados tenemos el filum de los nemátodos. El otro era Phylum Platelmintos, estos son los nemátodos. ¿Qué significa? Gusano cilíndrico. No son gusanos chatos, no son gusanos planos, son gusanos cilíndricos. Y una de las características que tiene, es que el cuerpo no está segmentado. No tiene músculos circulares, entonces cuando se mueven en el agua se mueven en forma de látigo. Pueden ser de vida libre, también hay parásitos. En este caso tengo dos aberturas en el tubo digestivo, tengo boca y tengo ano. Y tiene reproducción sexual con sexo separado, es decir, hay un macho y hay una hembra. Pueden medir, que eso es lo más impresionante de este filum, desde 1 milímetro hasta 1 metro. Y están rodeados por una cutícula gruesa, todo su cuerpo, que la mudan, es decir, la pueden perder y generar otra. Y una de las características más asquerosas de este grupo, miren, acá tenemos algunos representantes del filum de los nemátodos. Una de las características más horribles de este filum de los nemátodos es que tienen la boca rodeada por 3 a 6 labios. Y, como les dije, tienen una boca y un ano. Tienen una entrada y una salida. En este caso, no tienen sistema excretor, eliminan el desecho a través de las paredes del cuerpo o por el ano, junto con lo que vendría a ser el desecho del sistema digestivo, y algunos tienen unas células que se llaman renete, que es una célula que les permite también excretar. Y otra característica es, como les dije, lo que más impresión da, es que la boca tiene como alrededor de 3 a 6 labios, y tienen un esqueleto que se llama esqueleto hidrostático. El pseudoceloma, que es esta, como les dije, cavidad que está entre el mesodermo y el endodermo, hacen que estos individuos tengan esqueleto hidrostático. No tienen sistema circulatorio, y les llamamos gusanos redondos porque no son chatos como los anteriores que vimos, sino que estos son cilíndricos. Son parásitos intestinales en el hombre. Muchos de estos parásitos son muy comunes, por ejemplo, en los niños. Vieron que es muy común decir, ay, tiene parásitos en niños. Bueno, muchos de estos parásitos son comunes en niños. Acá los vemos, como les dije, tenemos hembra y macho porque tienen sexos separados, no son hermafroditas como los anteriores, que tenían la hembra y el macho, o sea, los dos sexos en el mismo individuo. Y acá tenemos algunos de los ejemplos
dentro de los nematos. Por ejemplo, tenemos el enterobius, que el enterobius es muy común también antiguamente se les llamaba oxiuros, causan parasitosis en niños, Trichuris trichuri, que es el tricuro, también tenemos Ancylostoma duodenale, Ascaris lumbricoide, y una que me interesa, que es la famosa Trichinella spiralis, causante de la triquinosis. Acá está, mira, Trichinella spiralis, causante de la triquinosis. ¿Alguien sabe lo que es la triquinosis? ¿Alguien sabe lo que es la triquinosis? ¿No? Las carnes mal cocidas. ¿Puede Bueno, ser? la triquinosis es una enfermedad que se contrae por consumir principalmente carne de cerdo cruda o mal cocida que tenga enquistada a nuestra hermosa trichinella. Esta se enquista la larva en los músculos del cerdo y cuando nosotros consumimos la carne de cerdo cruda o mal cocida, ingerimos y el problema es que en nosotros también se enquista en los músculos. Entonces la triquinosis te produce unos dolores musculares espantosos. Entonces se da por consumir carne de cerdo cruda o mal cocida que tenga enquistado justamente a la triquinella. Sobre todo, chicos, esto se da cuando uno consume carne que no ha sido, ¿cómo les puedo decir?, infeccionada correctamente, porque la realidad es que cuando uno consume carne en un lugar adecuado, se hacen los controles debidos, se revisan determinados músculos donde se sabe que se enquista. Entonces, no sé si saben lo que es el SENASA, es una entidad que se encarga de controlar la carne en general y se controla, sobre todo en el cerdo, que no existan triquinellas. El problema es que existen muchos mataderos clandestinos y esos mataderos clandestinos, al no tener control, lo mismo pasa cuando se hacen las faenas caseras. Como no hay un control del un ente, uno no sabe si tiene trichinela o no, no se ven a simple vista. Entonces uno se puede consumir esta trichinela. No solamente la carne crudo mal cocida, si yo hago un embutido de cerdo, y ese embutido de cerdo obviamente no lleva cocción como la mayoría de los embutidos, también la puedo contraer. Entonces, la manera de no contraerlo es consumiendo bien la carne bien cocida y comprando la carne en lugares que uno sabe que están habilitados, porque uno también sabe que hay lugares que no tienen habilitación, hay mataderos clandestinos, hay muchas familias que tienen como esta tradición de hacer la faena y realizar embutidos. La realidad es que no se hacen las inspecciones en esos lugares correctamente. Como les dije, así como en el cerdo se enquista en determinados músculos, cuando yo como la carne, también se enquista en el humano. Y produce unos dolores musculares terribles, chicos. Obviamente no se ve a simple vista. Entonces yo no puedo ver un pedazo de carne de cerdo y decir, a ver si lo tiene o no. Se enquista en músculos muy particulares, que obviamente los profesionales que hacen el control saben cuáles son. Entonces se hace el control de esos músculos para que no haya ningún tipo de riesgo de que la carne lo tenga. Si uno cocina bien la carne, no, por más que lo tenga, yo lo elimino. El tema es que hay gente que le gusta la carne cruda, o que se vea roja, o rosadita, y ahí no está bien cocida la carne. Entonces, estos pertenecen al filum de los nemátodos, son gusanos cilíndricos. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe, se entendió. Tercer grupo, los celomados. En este caso, acá estamos nosotros, los que tienen celoma verdadero. Es decir, la cavidad está mejor dicho, dentro del mesodermo. Dentro de los celomados, volvemos a hacer una subclasificación, que es en protostomados y deuterostomados.
Entonces, dentro de los que tienen celoma verdadero, protostomados, deuterostomados. Miren, ¿cuál es la diferencia? Desde ya les aviso que nosotros estamos dentro de los deuterostomados. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, los protostomados, les cuento una cosa, porque ustedes no han visto y no ven desarrollo embrionario. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se forma primero un cigoto, después de ese cigoto va pasando por distintos estadios embrionarios, ¿sí? Uno de los estadios embrionarios se llama mórula y otro de los estadios embrionarios se llama blástula. Entonces, ¿qué pasa? Ese embrión, en ese momento sigue siendo un embrión, pero va cambiando como el nombre, es decir, primero se llama cigoto, después se le llama mórula, después se le llama blástula. Ese embrión que se llama blástula tiene como un poro que se le llama blastosporo, que es como un agujerito, a donde se comunica o por donde se comunica con el exterior. Entonces, ¿qué puede pasar? Que de ese blastosporo se desarrolle el ano o que de ese blastosporo se desarrolle la boca. Si a partir de ese blastosporo se desarrolla la boca, decimos que es un protostomado. Si a partir del blastosporo se desarrolla el ano, decimos que es un deuterostomado. Pero a su vez, también cambia la segmentación del huevo o cigoto. Los deuterostomados, el huevo se segmenta en forma radial, mientras que en los protostomados se segmenta en forma de espiral el huevo. Cuando se empiezan a romper, se empiezan a segmentar, porque cuando el embrión se va desarrollando, va pasando por distintas etapas justamente de desarrollo embrionario, van apareciendo distintos, o se va segmentando ese embrión, ese huevo, y no se segmentan de la misma manera. Entonces, dentro del celomado yo voy a tener a los protostomados, donde voy a tener moluscos, anélidos, artrópodos, ustedes no los ven a eso, y los deuterostomados, que sí los ven, porque dentro de esto estamos nosotros. Dentro de los deuterostomados tenemos 4 filum: ketognatos, hemicordados, equinodermos y cordados. ¿Alguien se acuerda qué particularidad tienen los equinodermos? Se lo tiene que haber dicho al verla, porque son una excepción. Son las famosas estrellas de mar. ¿Alguien se acuerda por qué son una excepción? ¿No? Porque los equinodermos, si yo los veo en estado adulto, no tienen simetría bilateral, tienen simetría radial. O sea que no deberían pertenecer al clado bilatería, porque en el estado adulto no tienen simetría bilateral, tienen simetría radial. ¿Por qué pertenecen a este clado? Porque cuando están en estado inmaduro, en estado de larva, sí tienen simetría bilateral. Entonces, por eso se los considera dentro de lo que vendría a ser el clado bilatería, que son los animales con simetría bilateral. Porque si uno ve una estrella de mar, y yo la parto a la mitad, claramente la mitad derecha no es igual que la mitad izquierda. Entonces, el adulto no tiene simetría bilateral, tiene simetría radial, pero se los considera dentro del clado bilatería, es decir, de los animales que tienen simetría bilateral, porque en su estado juvenil, cuando son larvas, sí tienen simetría bilateral. Entonces, dentro de los deuterostomados, nosotros nos vamos a quedar con los cordados. ¿Sí? Vamos a profundizar en los cordados, porque ahí estamos nosotros. ¿Qué significa esto de los cordados? Miren. Dentro de los cordados, el filum de los cordados, tienen 4 características importantes, que son la presencia de notocorda, que ahí la tienen, fíjense, ahí tienen la notocorda. ¿Qué significa la notocorda? La notocorda significa que es una estructura longitudinal
flexible que se encuentra entre el tubo digestivo y el cordón nervioso. Y básicamente da soporte y en los peces, en algunos peces, se mantiene durante el estado adulto, pero en nosotros queda reducido a los discos intervertebrales. Entonces es una estructura flexible que se encuentra entre el tubo digestivo y el cordón nervioso, que lo tenemos durante el estadio embrionario, pero cuando en estado adulto lo perdemos y queda reducido a nuestros discos intervertebrales, es decir, los discos que están entre vértebra y vértebra. Un cordón nervioso dorsal hueco, otra característica de los cordados, fíjense, ahí lo tienen al cordón nervioso dorsal, ¿qué se desarrollará a partir de ese cordón nervioso dorsal? ¿Qué sistema se llama cordón nervioso? ¿Qué sistema se desarrollará? El sistema nervioso. A partir de ese cordón nervioso, cuando empieza el desarrollo embrionario, se desarrolla el sistema nervioso. Tercer característica son las hendiduras faringeobranquiales. Y la cuarta característica, una cola posanal. Ustedes me van a decir, nosotros no tenemos cola. No, claramente es verdad, nosotros no tenemos cola, pero cuando estamos durante el desarrollo embrionario sí, y después se pierde. En muchos otros animales, esa cola posanal se mantiene. Bueno, en nosotros no. En nosotros esa cola, con el correr del desarrollo, la perdemos. Pero estas cuatro características son las cuatro características que definen a los animales que llamamos cordados, de los cuales adentro estamos nosotros. ¿Sí? Dentro del filum cordados tenemos un subfilum que se llama craneados, que significa que tienen un cráneo que recubre el encéfalo. ¿Qué otras características tienen? Bueno, tienen una columna vertebral o espina como soporte, que me recubre la médula espinal, ya no van a ver todo esto cuando veamos nervioso. Tienen un tegumento, que es la epidermis y la dermis, pueden tener un esqueleto óseo o cartilaginoso, dependiendo del animal, pueden respirar por pulmones o branquias, dependiendo del animal, y el sistema circulatorio puede ser simple, doble incompleto o doble completo. Y a su vez pueden ser homeotermos o poiquilotermos. ¿Qué significa homeotermo? Que regulan la temperatura. Tienen la capacidad para regular la temperatura. ¿Qué significa poiquilotermo? Que no tienen la capacidad para regular su propia temperatura. Entonces, dentro de estos, vamos a ver las 5 clases que hay dentro de los vertebrados. ¿La están viendo? El cuadrito. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos estos pertenecen a lo que llamamos el subfilum craneados. Entonces vamos a empezar a analizar algunas características que tienen. Por ejemplo, empezamos con el tegumento. Los peces tienen escamas, los reptiles también, las aves tienen plumas y nosotros tenemos pelos. Y los anfibios o lo tienen liso o pueden tener glándulas también. ¿Cómo respiramos? Y nosotros, las aves y los reptiles, respiramos por pulmones, mientras que los anfibios y los peces respiran por branquias. Y acá voy a hacer una aclaración. Todas las excepciones, chicos, las tienen que saber. Los anfibios, cuando están en su estado larval, respiran por branquias. Cuando están en el estado adulto, respiran por la piel y también por pulmones. Entonces, ojo, porque fíjense que el tipo de respiración cambia del estado larval al estado adulto. Vamos a dejar el aparato circulatorio para el final. ¿Tienen capacidad para regular la temperatura? Solo nosotros y las aves. Todos los demás no tienen la capacidad para regular la temperatura. Nosotros somos homeotermos porque tenemos la capacidad de autorregular nuestra temperatura. Los demás son poiquilotermos. El aparato excretor, nosotros, los reptiles y las aves, excretamos por metanefros, que es una estructura excretora,
y los peces y los anfibios por pronéfros, que son estructuras mucho más primitivas de excreción, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema mucho más complejo que tiene riñones, que producen orina, y luego la excretamos. Obviamente un pez no tiene riñones. Entonces, los sistemas excretores son muchísimo más simples. Respecto a la reproducción, nosotros paremos crías vivas, es decir, el individuo se termina de desarrollar dentro de la hembra, por eso se llaman vivíparos, excepto el ornitorrinco y la equidna, que son ovíparos, es decir, se ponen huevos. Esos mamíferos, el ornitorrinco y la equidna, se llaman mamíferos monotremas y tienen la particularidad de que son mamíferos que ponen huevos. Son los únicos, son una excepción dentro de los mamíferos. Después, las aves y los reptiles son ovíparos, ya sabemos que tienen huevos, y los peces y los anfibios son ovulíparos. Y por último, esto que tenemos acá de anexos embrionarios hace referencia, chicos, a las membranas que rodean al embrión cuando está en desarrollo. Entonces, en los peces y en los anfibios solamente tengo saco vitelino. En los reptiles y en las aves y en los mamíferos tengo alantoides, amnios y saco vitelino. Y además en nosotros tenemos la placenta. Algunas excepciones no, porque no todos los mamíferos son placentarios. Por ejemplo, tenemos los mamíferos marsupiales, que son los que tienen el marsupio, como por ejemplo los canguros, y en ese caso no tienen placenta, sino que tienen marsupio. Hay algunas excepciones, por ejemplo, las rayas son peces que en vez de ser ovulíparos son ovíparos, es decir, que ponen huevos. Y los tiburones son ovovivíparos y en menor proporción vivíparos. Recuerden que vivíparo significa que paren la cría viva, es decir, ya el individuo cuando nace, nace completamente desarrollado. ¿Qué significa esto de la circulación? Que lo dejamos para el final. Nosotros y las aves tenemos un sistema circulatorio doble completo. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen bien. Nuestro corazón está dividido en 4 cámaras. 2 aurículas, 2 ventrículos. Y a su vez, un tabique en el medio. ¿Qué quiere decir esto? La sangre oxigenada y la sangre carboxigenada no se mezclan en el corazón. Entonces, doble completa significa que ambas tipos de sangre llegan al corazón, pero no se mezclan en el corazón. Porque tengo todo dividido en 4 cámaras. 2 aurículas, 2 ventrículos. Ahora, los reptiles y los anfibios tienen un tipo de circulación doble incompleta. Es decir, la sangre ambas, la oxigenada y la carboxigenada, llegan al corazón, pero solamente tienen 2 aurículas y un solo ventrículo. No como nosotros que lo tenemos dividido en 4 cámaras. Y en los peces, que es un proceso de difusión simple, directamente el intercambio se hace cuando la sangre sale del corazón y, es decir, para que se den una idea, en los peces, la sangre carboxigenada nunca llega al corazón, porque la sangre sale, se produce el intercambio en las branquias, la sangre oxigenada nunca llega al corazón. La sangre sale del corazón, pasa por las branquias, hace el intercambio gaseoso, cede el oxígeno en el cuerpo y vuelve al corazón. Entonces el sistema de los peces es mucho más simple porque no llegan los 2 tipos de sangre al corazón, como en nosotros que llega la sangre oxigenada y la sangre carboxigenada. En los peces eso no pasa, llega solamente la sangre carboxigenada al corazón y no tienen 2 aurículas y 2 ventrículos como tenemos nosotros. Entonces fíjense cómo, si yo me voy para allá, cada vez los sistemas van siendo más complejos. Tanto el excretor, como el circulatorio, como el respiratorio, cada vez los sistemas van siendo mucho más complejos. Este cuadrito es lo único que ustedes tienen que saber de las comparaciones entre las 5 clases. Es lo único que ustedes tienen que saber, nada más. Porque básicamente
La Facu antes les tomaba todos los grupos que había dentro de los mamíferos y ahora ya no lo toma más. Simplemente les toma este cuadrito comparativo entre las distintas clases. Una sola aclaración les quiero hacer respecto a este grupo, o a esto básicamente, es que si ustedes se fijan, cuando uno da las características generales de los cordados y de los vertebrados, por ejemplo, uno dice, pueden tener, no sé, branquias o pulmones. No es que tenemos los dos. Es que obviamente hay algunos animales en el grupo que tienen uno y algunos otros animales que tienen otro. Pueden ser homeotermos o poiquilotermos, no es que depende del momento, sino que hay algunos animales que son homeotermos y otros que son poiquilotermos. Y estas excepciones que tienen acá abajo, también las tienen que saber. Por ejemplo, esto de los mamíferos que les conté, que hay mamíferos que ponen huevos, que son estos que se llaman mamíferos monotremas, que son el ornitorrinco y la equidna. Estas excepciones las tienen que saber, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, ¿qué quiere decir, si puede volver a repetir, que sean ovuvíparos, que son Bien, los peces y los anfibios? muy buena pregunta. Voy a aclarar los tres. El vivíparo es el que pare las crías vívaras. Es decir, como nosotros, cuando el individuo nace, ya nace completamente formado. Ovíparo es que pone un huevo y dentro de ese huevo nace el individuo, como por ejemplo un ave, ¿sí? El ovuvíparo significa, es un tipo de reproducción donde todo el desarrollo y la fecundación se producen afuera del cuerpo de la hembra. ¿Qué quiere decir esto? La unión del gameto masculino como el gameto femenino, que se llama fecundación, se produce fuera del cuerpo de la hembra, y el desarrollo del embrión también se produce fuera del cuerpo de la hembra. Entonces la hembra no lo lleva dentro de ella, como pasa en un mamífero o como pasa, ¿se entiende? Es decir, tanto la unión de la gameta femenina como masculina, como el desarrollo de ese individuo, es todo fuera del cuerpo de la hembra. Eso significa que sean ovuvíparos. ¿Se entiende? ¿Vale? Sí, perdón, es que estaba anotando mientras escuchaba. ¿Pudiste notarlo? ¿O querés que te lo vuelva a repetir? Sí, puede repetir lo último. El ovuvíparo es tanto la fecundación, que es la unión de la gameta masculina con la femenina, como el desarrollo del embrión, se producen fuera del cuerpo de la hembra, generalmente en el agua. Entonces el macho libera la gameta masculina, la hembra libera la femenina, se unen afuera, en el agua, y el embrión crece fuera del cuerpo de la hembra, en el agua. Eso significa que sean ovíparos. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí se entendió, gracias. Pena. ¿Alguna otra duda que tengan de lo que hemos visto? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Yo por mi parte no, profe. Bien. Les hago una consulta. ¿Ha quedado alguna duda de lo que han visto, ya sea con la Ana o conmigo? Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Les voy a pedir que para mañana lean la unidad. Mañana vamos a hacer el trabajo práctico de Animalia y ahí probablemente surja alguna duda porque uno cuando ve el trabajo dice, ay, esto no me acuerdo, esto no lo entendí. Entonces mañana vamos a hacer el trabajo práctico de Animalia. Así que si pueden leerse la unidad para mañana, o si les ha faltado una parte, por si les queda alguna duda. Por ahí lo más complicado de esto son las clasificaciones, porque tenemos clasificación de clasificación de clasificación. Entonces eso es lo que por ahí cuesta. Este se divide en tres, a su vez este se divide en dos, y este se vuelve a dividir. Entonces, por ahí lo que cuesta son las clasificaciones dentro de animales. Por eso les digo, para mañana, estudiense, por favor, o estudiense, no, lean la unidad, y mañana vamos a hacer el trabajo práctico evaluatorio de reino animal. ¿Estamos?
Profe, yo tengo una duda en los celomados, porque con la clasificación, porque se clasifican en dos, en los protostomados y en los claro, esos. Después los deuterostomados se Sí, clasifican en filum cordado nomás, ¿verdad? sí. Y mi pregunta es, Para. En realidad vos tenés dentro de los cordados, perdón, dentro de de los deuterostomados, tenés 4 filum, que son los que yo te puse acá. Ketognatos, hemicordados, equinodermos y cordados. Lo que pasa es que nosotros solamente nos concentramos en los cordados. Y dentro del cordado tenés el subfilum craneado. claro, esa era mi pregunta, porque que incluyen 4, nosotros vemos uno, quería saber si era esa mi pregunta. O sea, eso era lo que quería consultar. Se incluye 4, pero ustedes solamente ven en profundidad a los cordados. Bien, bueno muchachos, entonces, lean para mañana la unidad y mañana hacemos el TP evaluatorio. Que tengan un lindo día, nos vemos mañana. Chau, chau. Que descansen. Chao, Chau, profe. profe, nos Chao, Dani, nos vemos. vemos. Nos vemos. Chau, chau.